Buenos días o buenas tardes. Vamos a desarrollar el tema de fractura de extremo distal de radio. El objetivo de esta presentación es brindar información general sobre la fractura de extremo distal de radio, repasar los parámetros anatómicos en radiografías normales para poder diagnosticarlas y clasificarlas, reconocer cada patrón de fractura y conocer cuáles son las opciones de tratamiento que se disponen en la actualidad para cada una de ellas. Las fracturas de extremo distal de radio de muñeca son muy frecuentes, representan entre el 8 y el 10% del total de las fracturas en el cuerpo. Tiene dos picos de incidencia bien marcados con dos grupos poblacionales diferentes. El primer grupo poblacional es joven, mayoritariamente masculino, de entre 20 y 40 años, que sufren accidentes de alta energía en el ámbito laboral, deportivo, doméstico, accidentes viales, o sea, una población social y económicamente más activo y que necesita un tratamiento un poco más agresivo. Y el otro grupo es un grupo poblacional más adulto, generalmente sexo femenino, que sufren accidentes o traumatismos de baja energía en su domicilio o donde sea y que presentan habitualmente menor calidad ósea. Conocer también que las fracturas de muñeca se asocian a lesiones locales, a otras lesiones asociadas como locales y periféricas. Las más frecuentes son las fracturas escafoides, la disociación escafolunar, la lesión del complejo fibrocardiaco triangular, o se acompaña con luxación de la radio cubital inferior, más conocida obviamente con la fractura de Galeazzi, y siempre sospechar las lesiones periféricas como si fuera una fractura cúpula radial o la lesión de Hessel-Lopresti, que es la lesión de la membrana interósea. Eso se asocia cuando hay cargas axiales y obviamente en pacientes politraumatizados con accidentes viales se pueden asociar fracturas en otras partes de los miembros superiores o inferiores. Conocer los parámetros anatómicos normales en una radiografía de muñeca es de suma importancia, primero para poder hacer el diagnóstico y después nos ayuda para evaluar un tratamiento. Necesitamos una radiografía anteroposterior o frente y un buen perfil de muñeca para poder observar una serie de ángulos. El primero, en un perfil, observamos una báscula palmar, o sea, una inclinación palmar de promedio 11 grados. Después, en la de frente, en la radiografía de frente, vamos a observar una báscula radial o una inclinación de la carilla articular del radio de unos 23 grados habitualmente. Tenemos que conocer que es normal que exista una altura radial de 10 milímetros, o sea que la diferencia entre la apófisis tiloides del cúbito y del radio son 10 milímetros, y conocer que hay una discrepancia ulnar, o sea, las carillas articulares pueden estar neutras, o sea, tener 0 milímetros o más menos 2, el cúbito puede variar hacia arriba o hacia abajo, sea más corto o más largo, en una radiografía normal, siempre comparada con la del lado contralateral. ¿Cómo se producen las fracturas de extremo distal de radio? O sea, ¿cuál es el mecanismo de producción? Lo más frecuente son los traumatismos directos y dentro de ellos la hiperextensión, o sea, cuando el paciente cae sobre su mano o apoya su mano en algún objeto en hiperextensión, el peso del cuerpo hace que genere una fuerza suficiente para fracturar el radio. Lo mismo para la hiperflexión. La carga axial, por ejemplo, hay dos pacientes que por algún golpe de puño o su mano está sujeta a algún objeto, por ejemplo un volante, al tener un accidente vial, genera una fuerza axial suficiente para hacer una fractura de radio, la más conocida es la die punch, o si esa carga axial tiene algún vector convergente o divergente, hace una fractura de Barton. También fracturas de extremo distal de radio por herir, armas de fuego, o por herramientas como la moladora o prensas que generan compresión y fracturan el extremo distal de radio. ¿Cómo se clasifican las fracturas de muñeca? Tenemos varias formas de clasificarlas. Las fracturas pueden ser intra o extraarticulares, pueden o no estar desplazadas, pueden ser estables o inestables, obviamente si están expuestas o no. Y hay dos clasificaciones que son las más conocidas, las más importantes que deben conocer, que es la clasificación de Fernández y la clasificación AO. En esta diapositiva observamos una serie de fracturas que cada una tiene sus características. Las primeras dos son fracturas extraarticulares, la fractura de Coles
Es una fractura que se desplaza hacia dorso con un mecanismo de producción de hiperextensión. El paciente concurre a la guardia con una deformación en su muñeca en dorso de tenedor en el perfil y una deformación bayoneta en el frente. La fractura de Smith es igual a la de Koch, pero a la inversa, o sea que tiene desplazamiento hacia palmar, mecanismo de producción por hiperflexión, y que también necesitan reducción bajo anestesia, y dependiendo si esta reducción se mantiene se pueden tratar en forma conservadora, o si llegan a tener algún desplazamiento en los controles siguientes son de indicación quirúrgica. En las imágenes del centro vemos las fracturas de Barton. Son fracturas articulares, marginales, inestables, que se desplazan y que se asocian habitualmente a subluxación dorsal o ventral de la muñeca por acción de los músculos extensores en la Barton dorsal y los músculos flexores en la Barton palmar, y que son de tratamiento quirúrgico indiscutido. Las restantes dos imágenes son fracturas también articulares, inestables, que la de Schoeffer tiene un mecanismo de producción de rotación y que se desplaza por acción del supinador largo. Y la fractura de Die-Patch es una fractura articular que, como dijimos previamente, el mecanismo de lesión es por carga axial, o sea que el impacto transmite la carga a través del tercer metacarpiano. Este lo hace a su vez al hueso grande, y el hueso grande empuja al semilunar, y el semilunar es el que termina haciendo la fractura en la foseta del semilunar en el radio distal. Esta es la clasificación de Fernández, quien las clasifica en las tipo 1 a fracturas extraarticulares por extensión o por flexión, o sea que es como si fueran las fracturas de Koch o Smith que dijimos previamente. Las tipo 2 son fracturas articulares por cisadamiento, o sea se asemejan a las fracturas de Barton. Las tipo 3 son fracturas articulares por compresión, y el ejemplo sería la fractura Die-Punch. Las fracturas 4 habitualmente son fracturas con mecanismo de producción de alta energía. Hay una fractura, luxación de la muñeca, hay una lesión, habitualmente por abulsión de los ligamentos, traccionan y hacen fracturas marginales muy pequeñas distales. Son fracturas complicadas en su tratamiento. Y las fracturas tipo 5 son fracturas articulares con minutas, que el mecanismo de producción de alta energía, y hay una variable importante de mecanismo de producción. Dentro de la clasificación AO, las fracturas de muñeca se colocan el número 2 por ser el hueso del antebrazo número 2, 3 por ser su segmento distal. Después, estas fracturas pueden ser, cuando son extraarticulares se coloca la letra A, cuando son articulares parciales la letra B, y cuando son una articular compleja o completa se coloca la letra C, digamos. El diagnóstico de la fractura de extremo distal de radio es sencillo. Desde el punto de vista clínico, el paciente con antecedente del traumatismo, caída, presenta dolor y tumefacción de la muñeca afectada, la deformidad de la misma y obviamente la limitación del movimiento, de la función. Y desde el punto de vista imagenológico podremos hacerlo por radiografía, que es suficiente, o por TAC cuando observamos una fractura articular o compleja, que nos permite a su vez diferenciar bien cuántos fragmentos tiene para hacer la planificación preoperatoria. Esta diapositiva es importante que la conozcan porque nos informa sobre los criterios de inestabilidad. ¿Para qué nos sirven los criterios de inestabilidad? Para definir a un paciente si es quirúrgico o no. Si el paciente presenta una fractura extremo distal de radio con una conminución dorsal mayor del 50% de su carilla, o una conminución metafisaria ventral, la angulación dorsal mayor de 20 grados, un desplazamiento inicial de mayor de 1 centímetro, el compromiso articular, y si ese compromiso articular tiene un escalón articular de 2 milímetros, son pacientes con criterio quirúrgico. La fractura de cúbito asociada es importante también, y la osteoporosis son criterios que fueron incluidos más tarde, y sobre todo en pacientes para edad avanzada. ¿Cómo se tratan las fracturas de extremo distal de radio? Tenemos dos formas: tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador consiste
inmovilizadas con un yeso braquipalmar a aquellos pacientes que presentan una fractura no desplazada y que sean estables por un lapso de 35 días. Aquellos pacientes que concurren a la guardia y que tienen una fractura desplazada o inestable, se realiza una reducción bajo anestesia mediante maniobras de tracción y también se inmoviliza con un yeso braquipalmar. Se lo cita por consultorio y, en caso que en las radiografías sucesivas de control existe un desplazamiento secundario, se le indica tratamiento quirúrgico. De no ser así, continúa con el yeso por 35 días hasta iniciar la rehabilitación. Dentro de las opciones de tratamiento quirúrgico tenemos la osteodesis percutánea con el método de Capagni, la reducción abierta y fijación interna con osteosíntesis, que es el método más usado en la actualidad, y los fijadores externos. ¿De qué va a depender la elección de cada uno de ellos? Del tipo de fractura, si es articular o no, porque si tenemos una fractura que no es articular, no es expuesta, está desplazada, podemos hacer una técnica de osteodesis percutánea en la guardia, bajo anestesia. Si es la presencia o no de conminución, o sea, tenemos una fractura articular conminuta, bueno, esa fractura probablemente vayamos a programarla, a hacer una reducción interna y fijación interna, una reducción abierta y fijación interna. Si es expuesta o no, porque si está expuesta y se asocia a otras lesiones en partes blandas, lo que haremos es la limpieza quirúrgica, más la osteodesis percutánea y eventualmente el uso o no de un fijador externo. Si es una fractura articular desplazada e inestable, que es lo más frecuente, haremos la reducción bajo anestesia para acomodar un poco los fragmentos y luego la programaremos para hacer una reducción abierta y fijación interna con osteosíntesis como tratamiento definitivo. Como expliqué previamente, este es un ejemplo de la utilización del método de osteodesis percutánea, donde vemos una fractura extraarticular no conminuta, que con el uso de clavijas de Kirchner, que son esos dos palitos que se ven ahí, bajo anestesia y el uso de radioscopía, se reduce la fractura y se inmoviliza con yeso o braquipalmar o antebraquipalmar, dependiendo si existen o no lesiones asociadas. Esta diapositiva grafica lo comentado previamente, este método de osteodesis percutánea más fijador externo se utiliza en fracturas expuestas de grado 3, inestables, con lesión de partes blandas, se utilizan como control de daño, o sea, se utilizan en forma transitoria hasta que el paciente se encuentre en condiciones de recibir un nuevo tratamiento quirúrgico definitivo. En la imagen se observa cómo son colocados los fijadores externos. Se anclan en la diáfisis del radio y en la diáfisis del segundo metacarpiano y realizan la reducción mediante ligamento-taxis. ¿Y qué es la ligamento-taxis? Es la reducción de los fragmentos óseos fracturados a través de esos ligamentos que permanecen anclados en ellos. Entonces la tracción axial hace que se acomoden. Este método debe usarse no más de 2 o 3 semanas porque se asocia a complicaciones como infección de los shunts, osteomeritis y síndrome de dolor regional complejo, o más conocido como SUDEP. Esta diapositiva es un ejemplo de lo que comentamos recién, donde vemos una fractura expuesta con exposición ventral a nivel de la cara anterior de la muñeca, una fractura conminuta, desplazada, que se redujo bajo anestesia, la limpieza quirúrgica, la reducción bajo anestesia y se estabiliza con la osteodesis percutánea y la fijación externa. En la imagen del medio se ven los dos shunts proximales y la ligamento-taxis a la que me refería previamente, donde se ve cómo está separada la radiocarpiana y la mediocarpiana. La reducción abierta y fijación interna con osteosíntesis es el método más utilizado en la actualidad. Se disponen de una amplia variedad de placas bloqueadas anatómicas en el mercado que tienen ventajas y desventajas cada una. Esta cirugía se hace por un abordaje palmar o dorsal. Si eventualmente esta fractura tiene una gran conminución dorsal, se hace una osteosíntesis dorsal. Siempre tienen asistencia radioscópica y en algunos centros de mayor complejidad asistencia artroscópica. El objetivo principal de la reducción abierta y fijación interna es la reducción articular y la estabilización de la fractura, lo cual nos permite
iniciar precozmente la rehabilitación y así tener el mejor rango funcional de esa muñeca. En esta diapositiva podemos observar la radiografía y una tomografía de un ejemplo de una fractura tipo die punch, en donde se observa una fractura articular desplazada con hundimiento de la cavidad articular. En esta diapositiva podemos observar una fractura articular operada con reducción abierta y fijación interna con osteosíntesis, las radiografías inmediatas postoperatorio y las otras radiografías obtenidas a los 45-60 días, que es cuando ocurre la consolidación y con la desaparición del trazo de fractura. Esta diapositiva, aunque parece compleja, no lo es. Es un algoritmo de tratamiento, es un resumen de lo que hemos hablado. Si tenemos una fractura de radio distal que no está desplazada, lo tratamos con un yeso braquipalmar por 35 días. Si durante esos 35 días, con controles radiográficos semanales, esa fractura no se desplaza, termina los 35 días con yeso y empieza la rehabilitación. Si se llega a desplazar, pasa al tratamiento quirúrgico con clavija percutánea o con reducción interna. Si tenemos una fractura que ya está desplazada, pero que la podemos reducir, si se mantiene estable en esos 35 días con el yeso, termina el tratamiento con yeso y empieza a rehabilitar. Si se llega a desplazar, nuevamente repetimos, pasa al tratamiento quirúrgico. En cambio, directamente si tenemos una fractura desplazada que es inestable, ya sea articular o no articular, directamente vamos a tratamiento quirúrgico. Dentro de las complicaciones de la fractura de extremo distal de radio tenemos la lesión del nervio mediano, que cuando hay gran desplazamiento de los fragmentos puede desarrollar un síndrome en túnel carpiano agudo. También durante la cirugía, en el abordaje, se puede lesionar la rama cutáneo palmar, por lo tanto eso genera un déficit sensitivo en la eminencia tenar. Obviamente la infección, como cualquier procedimiento quirúrgico, es una complicación frecuente. El uso de los fijadores externos, como dijimos previamente, hace más propenso al desarrollo del síndrome de dolor regional complejo y la infección, obviamente, de los YAN del tutor. El síndrome de dolor regional complejo se caracteriza porque el paciente presenta un dolor, calor, temperatura y una transpiración excesiva en la muñeca afectada. El colapso tardío como complicación postoperatoria, o sea, aquellas fracturas que son muy conminutas, uno hace una reducción interna y fijación con osteosíntesis y termina al ser tan conminuta, se colapsa nuevamente la fractura. La rotura tendinosa, que ocurre cuando uno no presta atención cuando coloca los tornillos a nivel dorsal, si sobresalen mucho una o dos roscas los tornillos, pueden generar que se corten los tendones. La seboartrosis, sobre todo en las fracturas expuestas, obviamente al perder ese callo primario es más factible que desarrolle una seboartrosis. Y la artrosis postraumático, sobre todo en las fracturas articulares. En resumen, las fracturas de extremo distal de radio son muy frecuentes. Ustedes se van a encontrar con ellas en algún momento de su carrera. Deben conocer que el tratamiento de estas fracturas, sobre todo las que son articulares, son quirúrgicas y que la reducción anatómica es extremadamente importante para el pronóstico funcional de esa muñeca, y que este tratamiento puede conseguirse por varios métodos, ya sea quirúrgicos o no, como son la inmovilización enyesada con braquipalmar, la fijación externa y sobre todo la reducción interna con placas bloqueadas. Muchas gracias.